El día anterior de clases empezamos a ver la historia de Ruth y Noemí. Y vemos lo triste que fue la vida de Noemí. Se tuvo que ir de su hogar a un lugar donde hubiera más comida. ¿Recuerdas dónde vivía Noemí y su esposo Elimelec? Muy bien, vivían en un pueblo que se llamaba Belén. ¿Y hacia dónde tuvieron que ir a buscar una vida mejor? Exacto, fueron a Moab. Vivieron en Moab, tuvieron 2 hijos, sus hijos se casaron con 2 mujeres, pero tanto Elimelec como los 2 hijos de Noemí murieron. ¿Cómo se llamaban las mujeres con las que los 2 hijos de Noemí se habían casado? ¿Recuerdas? Ruth y Orfa. Y cuando los esposos de Ruth y Orfa murieron, entonces Noemí decidió regresarse a su pueblo Belén. Pero ellas 2 aún eran jóvenes, podían casarse de nuevo. Y Noemí les advirtió que tenían más probabilidades de casarse allí en Moab que ir a un lugar donde ellas eran extranjeras y buscar un esposo allí. Iba a ser más complicado. Orfa vio que le convenía más quedarse, mientras que Ruth decidió que a pesar de que era mucho riesgo para ella ir a Belén, no iba a abandonar a su suegra Noemí y se comprometió a que su familia iba a ser la de ella, su pueblo iba a ser el de ella y su Dios iba a ser el de ella también. Allí nos quedamos y hoy vamos a ver cómo sigue la historia de Ruth. Estas 2 mujeres viajaron hacia Belén. Y en Belén muchas personas que habían conocido a Noemí pues la reconocieron y le preguntaron por sus hijos. Ella les contó lo que había pasado, que tanto su esposo Elimelec como sus 2 hijos habían muerto en Moab, pero que una de sus nueras, es decir Ruth, había decidido regresar junto con ella. Fíjate que en Israel había una ley muy extraña. Esta ley decía lo siguiente: si una persona tenía que cosechar sus terrenos, sus campos, él podía ir buscando los frutos que habían solamente una vez. No podían regresar para ver si habían dejado frutos atrás, sino que tenían que caminar hacia adelante y recoger los frutos que vieran. Y si se les olvidó algún fruto atrás, no podían regresar a recogerlo. Tenían que seguir hacia adelante y no podían echar un vistazo atrás o revisar 2 veces a ver si habían dejado frutos sin recoger. Así que todos los campesinos al cosechar iban caminando hacia adelante. Y si no se daban cuenta de que había algún fruto allí y lo dejaban, no podían regresar a buscarlo, sino que lo tenían que dejar allí sin cosechar. ¿Por qué era esta ley? Porque fíjense que luego de que los granjeros tomaran sus cosechas y guardaran sus frutos, todas las personas desamparadas que no tenían que comer podían ir a los campos a buscar si habían dejado algunos frutos sin recoger. Y siempre quedaban frutos allí. Era imposible que una persona recogiera todos los frutos a la primera. Así que siempre había comida para los que necesitaban. Normalmente eran las viudas, las mujeres más desamparadas, las que iban a buscar comida a los campos luego de que estos habían sido cosechados. Ruth era lo que hacía. Iba a buscar a campos después de que fueron cosechados y entonces recogía todos los frutos que conseguía y le llevaba comida a su suegra Noemí. Ruth cuidaba de su suegra, que no solamente era su suegra, sino también su amiga. Y Ruth cuidaba de ella. Iba a buscar a los campos frutos que habían quedado allí, frutos tirados o frutos que no habían visto los granjeros. Y entonces se los llevaba
a su suegra Noemí. Una vez, el dueño de una granja se dio cuenta que una muchacha que él nunca había visto estaba buscando frutos luego de la cosecha. Este hombre se llamaba Booz y vio a esta mujer que se llamaba Ruth, que nunca había visto antes, y le agradó mucho la actitud de esta jovencita que buscaba comida en ese lugar para su suegra Noemí. Y resulta que Booz era familiar de Elimelech, sí, el que había sido esposo de Noemí. Entonces él preguntó por esa joven y dijo: ¿quién es ella? Ah, ella es la nuera de Noemí, la viuda de tu familiar Elimelech. Ella también perdió a su esposo, ella también es viuda y ahora cuida de su suegra Noemí. Y él se agradó mucho de Ruth. Y entonces Noemí le dijo a Ruth: Ruth, ¿por qué no vas a buscar a Booz? Porque puedes casarte con él. Él puede ser alguien que te rescate. Porque sabes, cuando una mujer era viuda en ese entonces, es decir, había perdido a su marido, quedaba completamente desprotegida. Y alguien podía llegar y casarse con ella y rescatarla. Y Dios recompensó la obediencia de Ruth. Dios recompensó la amistad que tuvo Ruth con Noemí, porque Booz aceptó a Ruth y se casó con ella. Ella volvió a casarse. Booz la recibió en su casa y ya nunca les faltó más nada. Dios tuvo cuidado de estas dos mujeres y recompensó la obediencia de Ruth. Booz y Ruth tuvieron un hijo que se llamó Obed. Obed creció y tuvo un hijo que se llamó Isaí. Isaí creció y tuvo un hijo que se llamó David. Sí, David, el que venció al gigante Goliat y más adelante se convirtió en el rey de Israel. Él vino de la familia de Ruth y Booz. Dios hizo una familia especial de esta mujer que se llamó Ruth. Dios bendijo su obediencia. Dios bendijo su amistad. Y es lo que Dios hace cuando obedecemos. Él se agrada de nuestra obediencia. Él se agrada de cuando ayudamos a otras personas. Él se agrada cuando tenemos cuidado de las personas que nos necesitan. Así que, si tú ves a alguien que necesita ayuda, no dudes en extenderle tu mano y ayudarla, porque Dios se agrada de cuando ayudamos. Dios se agrada de cuando tenemos cuidado de los demás, cuando nos preocupamos por otras personas, y recompensa y bendice a quienes le obedecen. Así que, ¿qué esperas? Si alguien a tu alrededor necesita ayuda, no dudes en acercarte y ayudarle, porque Dios se agrada de quienes ayudan a los demás, se preocupan por los demás, cuidan de los demás y sobre todo, Dios bendice a quienes le obedecen.